I want to get to know. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí, por el interés en esta sesión informativa para este taller. Y pues bueno, para quienes no conocen qué es Pacto, bueno, primero me voy a presentar. Soy Tony Uribe, soy especialista senior en impacto social aquí en Pacto Global México. Y bueno, nada más contarles rapidísimo que, bueno, Pacto Global es la iniciativa de sustentabilidad más grande del mundo y fuimos, pues, una iniciativa de Kofi Annan ya en el 99, entonces estamos cumpliendo nuestros 25 aniversario. Y pues es esto, somos el rostro humano para el mercado global, somos quienes platicamos con ustedes las empresas sobre estos temas de sustentabilidad, todos englobados en los ODS, en los 17 ODS y en nuestros 10 principios de Pacto Global. Y lo que aquí, pues también resaltar un poco es que, pues como les decía, somos la red de sustentabilidad más grande con más de 21,000 empresas a nivel mundial, más de 850 empresas que forman parte de la red México y somos la segunda red local de Latinoamérica más grande. Y lo que hoy parte de lo que venimos a platicarles un poco, pues es la oferta programática para ustedes, ¿no? Como algunos de ustedes nos ubicarán, pues tenemos nuestro grande evento anual que fue recientemente en junio, pero pues también tenemos varias actividades y varias sesiones que, como la de hoy, pues pueden abonar para sus intereses en tanto en el área de sustentabilidad como en el área de sostenibilidad para el futuro de sus empresas. Y es por eso que hoy pues creímos que es muy relevante este tema y un poco pues quedarnos con esta idea de estamos haciendo lo correcto con nuestros niveles de sueldos, lo estamos haciendo de manera sostenible a largo plazo. ¿Qué es esto de la brecha salarial? Entonces, hoy tengo el gusto de platicar y de que nos acompañe Fátima Macé, quien les va a platicar un poco más de todas estas preguntas que les estoy planteando y pues al mismo tiempo también nos va a decir las soluciones un poco. Entonces, yo voy a dejar de compartir y te cedo el micrófono. Adelante, Fátima. Muchísimas gracias, Tony, y muchísimas gracias a todas, a todos los que se unen hoy en este webinar. Prometo ser breve y darles información de valor. Y déjenme, platiquemos un poquito sobre la brecha salarial, en particular qué es y quién la tiene que medir. Les platico un poquito más acerca de mí. Yo soy economista del ITAM, soy maestra en Administración Pública de la Universidad de Columbia. Básicamente, pues me dedico a hacer consultoría, escribo columnas en Opinión 51 y en Expansión y doy conferencias específicamente de análisis económico con perspectiva de género. Soy una mujer de números metida en este mundo de la igualdad de género y llevo 18 años diseñando y construyendo indicadores para guiar la toma de decisiones. Y en particular, precisamente por esta deformación profesional, es que soy una gran eh, impulsora de la medición de la brecha salarial. Y platiquemos un poco porque en realidad algo que a mí me sorprende es que en México muy pocas empresas miden su brecha salarial de género y con esto pierden los beneficios en la estrategia comercial, en la atracción de talento y tienen riesgos de reputación. Platiquemos un poquito. Les voy a delinear algunos escenarios, nada más como para contestar esta pregunta de quiénes tendrían que estar midiendo este indicador. Y piensen en un escenario, todos estos escenarios es así como ficción histórica, ¿no? Basada en ciertos casos y ejemplos que he visto a lo largo de mi carrera profesional. Pero un escenario es una empresa que le quiere vender a otra empresa más sostenible, pero no puede revelar la información completa en términos de sostenibilidad y esto incluye la brecha salarial. Me van a decir, oye,
pero eso tal vez no sea tan común, ¿no? Bueno, pues es mucho más común de lo que muchas empresas creen. Aquellas empresas que están adheridas a los principios de empoderamiento de mujeres de ONU Mujeres y Pacto Global, o que están adheridas directamente al Pacto Global, pues requieren que su cadena de valor también haga cierta información, o digamos, tienen cierta obligación con cómo eligen la cadena de valor. Lo mismo pasa con aquellas empresas europeas que hoy están bajo las directivas de sostenibilidad, en donde se requiere una cierta transparencia de datos de sostenibilidad, incluyendo la brecha salarial. Aquellas empresas que se les pida presentar información bajo las normas de información de sostenibilidad, las NIF, y las NIS, perdón, y también aquellas empresas que hoy reportan sostenibilidad a través de los indicadores del GRI, ¿no? Que muchas empresas que cotizan en la bolsa de valores y que tienen un buen reporte de sostenibilidad están en este grupo. Realmente sí hay muchas empresas hoy que tienen métricas mucho más complejas de sostenibilidad de lo que se imaginarían, y déjenme contarles, hace unos años, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención fue cuando empecé a trabajar con despachos de abogados hace unos 4 años, que decían que muchos habían empezado a desarrollar sus estrategias de igualdad de género, principalmente porque las empresas de tecnología grandes se las pedían. Y esto fue, digamos, una manera en la que cascadeó este tipo de esfuerzos. Hoy en día, sobre todo las empresas norteamericanas, ya no tienen tanto en el radar este tipo de métricas, pero en Europa esto es muy importante, sobre todo en Gran Bretaña, en Australia también es importante, donde tienen ciertos requisitos de revelar cómo se ve su brecha salarial. Y hablando en específico del bloque, digamos, de los indicadores sociales que tienen que ver con materia de sostenibilidad, pero realmente está esa posibilidad de vincularte a ciertas cadenas de valor, siempre y cuando tengas como en regla o también aportes en esta materia de sostenibilidad. Entonces ahí hay una parte en donde, si quieres apostar por una estrategia comercial sólida, pensar en la brecha salarial podría ser una buena idea. Un segundo escenario es, quieres atraer al mejor talento disponible, y esto incluye a un montón de mujeres brillantes que sabemos que están ahí, que tienen súper buenas credenciales, pero no tienes esta métrica. Y hoy yo les diría que la brecha salarial es probablemente una de las métricas más sólidas y que representan una estrategia de igualdad de género mucho más profesional, ¿no? A veces no basta con tener excelentes programas de mentorías o con decir que quieres cada vez a más mujeres dentro de tu fuerza laboral, sino el tener esta métrica puede ser un reflejo de lo importante realmente que es para ti tener a más mujeres y ofrecerles condiciones laborales realmente igualitarias. Y aquí debo decirles que cada vez las nuevas generaciones están más conscientes de lo importante que son las condiciones laborales que reciben, ¿no? Las mujeres más jóvenes están dispuestas a platicar sobre lo que ganan, y probablemente no dudarían en tener una conversación de esta naturaleza con sus pares, con otros gerentes, con otros directores, y que probablemente, si detectan que no están ganando lo mismo y no hay una métrica que refleje lo contrario, pues probablemente dudan, ¿no? Y se llega a otra marca empleadora y les hace ojitos y les demuestra que puede ofrecerles mejores condiciones laborales, pues igual y no van a dudar en cambiarse de empleo, y ahí pues perdemos a estas mujeres brillantes que quisiéramos mantener en nuestra fuerza laboral. Y el tercer escenario es un escenario que tiene mucho más que ver con la reputación, ¿no? No tienes elementos para demostrar con datos que en tu empresa no hay una brecha salarial de género. Déjenme les pongo un ejemplo muy sencillo. Ustedes están en una empresa que reporta datos, que reporta o llena la comunicación de progreso, están adheridas a Pacto Global, y de repente alguien que quiere trabajar con ustedes, o una reportera que se enteró de alguna cuestión que pudiera estar ocurriendo en su empresa, se le ocurre entrar a la comunicación de progreso y encuentra esta pregunta, la HRL6, y de repente ve una respuesta como esta, en donde se pide el promedio de la brecha salarial de género, se marca la casita, se desconoce. Aquí le puse una R, en realidad pensando en una marca registrada, no les voy a decir de qué empresa se trata, es un caso real que tomé
directamente de la plataforma, pero imagínense la cantidad de dudas que genera ese indicador. Y si por alguna razón eso se vincula con algún caso de feo, ¿no? Algún cierto abuso de poder, alguna queja de alguna persona colaboradora que no está muy contenta, pues es un poco razón para dudar cómo están las condiciones laborales en esa empresa, ¿no? O para levantar cuestionamientos que pudieran ser pues mucho más delicados, ¿no? Pero en realidad no están teniendo elementos para contrarrestar esas dudas o esa mala fama que se pudiera estar suscitando. Ahora, si no apelamos nada más a la curiosidad, piensen que hoy la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 86, hace un llamado a la igualdad salarial, ¿no? A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder un salario igual. Ese artículo que el año pasado se reformó y hace un gran énfasis en que estas diferencias no pueden ser por razón de género, pues puede ser la puerta para que alguna persona colaboradora no muy contenta pueda poner una demanda y abogando a que no se le pagaba igual a pesar de que hacía el mismo trabajo. Es difícil probar un caso de esta naturaleza, pero existe la posibilidad y existe la posibilidad de que incluso en el caso, pues si se demuestra un incumplimiento, haya multas que van de 50 a 5,000 UMAS. Pero a lo que quiero llegar es, si ustedes no tienen el dato de la brecha salarial calculado, pues en realidad no van a poder, la empresa es quien tiene que demostrar que no había tal brecha salarial. Y imagínense tener que empezar a medir este dato cuando ya tienen una demanda en puerta, cuando ya su reputación está en riesgo, cuando ya pueden haber pues consecuencias legales, económicas importantes para la empresa. Este es el escenario pues más extremo. Tampoco quiero ser amarillista de Oquis, yo no conozco ninguna empresa que se le haya salido una cuestión así de control, pero la realidad es que tener el dato pues te permite prevenir este riesgo. Entonces, un poco platicando de estos escenarios y contestando a mi pregunta, ¿quiénes deberían de medir este indicador, la brecha salarial? En realidad, prácticamente cualquier empresa, salvo ciertas excepciones muy específicas, pero yo hoy les diría la mayoría de las empresas en México deberían de estar midiendo este indicador. Y para evitar caer en alguno de estos escenarios que desde el punto de vista estratégico en realidad quisiéramos evitar, pues se necesita, uno, entender qué es la brecha salarial y qué implica según los datos con los que se está midiendo. Es decir, no es lo mismo la brecha salarial calculada con sus datos de nómina que la brecha salarial que se mide, por ejemplo, a partir de la encuesta nacional de ingresos y gastos, como estuvimos oyendo en la semana pasada que salió la ENIG. En segundo lugar, también es importante identificar cuáles son las diferentes metodologías y saber cómo se alinean con otros requisitos normativos y de sostenibilidad. En tercero, es construir paso a paso este dato para la empresa y resolver las dudas que se van presentando a lo largo de estos pasos, que no es una obviedad. Y por último, es muy importante entender qué dicen todos los componentes del resultado y cómo se pueden comunicar a los diferentes actores, ya sea a las personas inversionistas, a la plantilla laboral, a clientes o hacer algún tipo de disclosure pues mucho más público, ¿no? Ahora, una cosa que quisiera poner en su radar de manera muy rápida y con esto quitar hasta cierto punto ciertos miedos, es que la brecha salarial yo siempre la describo como un cubo de Nor Suiza que concentra una serie de desigualdades estructurales y coyunturales. Es decir, hay una parte de estos datos que puede depender de cómo se hacen las negociaciones en la empresa, de cómo se está trayendo el talento, de diferentes cuestiones en particular de la empresa, pero hay otras que en realidad dependen pues mucho de cómo está estructurada nuestra sociedad y qué tanto puede trabajar una mujer y hacia qué áreas se especializan unas mujeres y por qué es más fácil captar talento de mujeres en ciertos puestos, etcétera. Y entenderlo así, hasta cierto punto le quita la presión y permite aprovechar este dato para detonar conversaciones súper interesantes y súper ricas al interior de las empresas.
De manera matemática, la brecha salarial no ajustada, que es la fórmula más común, es muy sencilla, ¿no? Es el salario promedio de hombres menos el salario promedio de las mujeres, todo dividido entre el salario promedio de los hombres y multiplicado por 100 para hablar de porcentajes, que es mucho más sencillo de interpretar. Si la cifra es positiva, estamos hablando de que las mujeres ganan menos que los hombres y viceversa. Si el dato es negativo, pues estamos hablando de que las mujeres ganan más que los hombres. Y lo ideal es ir cortando o aplicando esta fórmula por nivel de puesto y dividirlo por los diferentes componentes, es decir, cuando hay un salario base más cuando hay un salario adicional o cuando hay ciertas bonificaciones por cierto desempeño, en fin, hay una serie de particularidades para ir aplicando esta fórmula. Y precisamente por eso, aunque la fórmula es muy sencilla, siempre hay preguntas y siempre hay dudas a la hora de aplicarla, ¿no? ¿Con qué periodicidad debería yo de estar aplicando este cálculo? ¿Cómo considero las comisiones, los bonos, ciertas compensaciones variables que pudiera recibir la plantilla laboral? ¿Qué pasa cuando tengo personas que trabajan de medio tiempo o que tienen una jornada reducida? Preguntas como estas pueden haber muchas, que vale la pena irlas trabajando y tenerlas súper bien documentadas para evitar riesgos. Y esto es, digamos, hablando de la fórmula más básica, que es esta no ajustada, pero también existe la posibilidad de medirlo con una regresión para poder controlar o tomar en cuenta variables que son importantes tanto para la empresa como para el mercado laboral. Y vale la pena hablar de cómo se relacionan este tipo de métricas. Ahora, cuando ustedes logran pasar por estos pasos, logran calcular de manera correcta su brecha laboral, lo que pueden contestar es, primero, si tienen claridad en el organigrama y en la asignación salarial. Muchas veces uno asume que esto se da, pero cuando se juegan con los datos de esta manera, dices, ah, caray, pues no lo tengo tan claro, o tenía alguien en un cierto puesto o en un cierto nivel que realmente no le corresponde. Otro tipo de preguntas que pueden contestar es cuál es el porcentaje de mujeres que tienen por nivel de puesto, que esto es muy importante para saber en dónde faltan, en dónde están los cuellos de botella para el talento de las mujeres. Tercero, cuál es la diferencia porcentual entre lo que ganan mujeres y hombres por puesto y para toda la empresa, para entender en dónde están los niveles en donde hay mayores riesgos. Cuarto, ¿en qué componente del salario se presentan mayores diferencias? Les voy a poner un ejemplo rápido. Tienen una fuerza de ventas que ganan con un salario base más comisiones. Y pensemos que tienen un tabulador y todas las vendedoras y los vendedores tienen el mismo salario base, pero por alguna razón tienen un grupo de vendedoras a las que constantemente se les están haciendo peticiones que no cuentan o que no les permiten alcanzar un cierto nivel de comisiones o generar más comisiones. Y esto lo van a detectar dentro de este cálculo. Y entonces ahí la solución no es que les tengas que pagar más a las mujeres que a los hombres, sino que tal vez hay que redistribuir la manera en la que se asignan tareas que no les permiten generar comisiones. Y automáticamente el chip y la solución a la problemática que pueda tener la empresa, pues es completamente distinta. Y precisamente por eso, pues el último punto es, este tipo de cálculo te permite tener soluciones mucho más lógicas para cerrar las diferencias que muchas veces no necesariamente implican un gasto demasiado elevado para la empresa, pero se tiene que pasar por este proceso. Si toda esta información que les acabo de dar, que creo que volé, les llama la atención, les invito a que se registren en este taller de brecha salarial. Si ponen su celular en el código QR, pues se pueden registrar y van a tener información adicional. En estos van a ser 2 días en donde los vamos a llevar de la mano para la construcción del dato. Es específicamente para personas que tienen los datos de nómina. Es un taller súper técnico. Van a terminar, una vez que concluyan este proceso, van a tener una guía con la que pueden replicar este cálculo o la pueden compartir con otras personas funcionarias
dentro de su empresa, y también vamos a pasar por toda la parte de entender ese cálculo y ver cómo, hacia dónde se pueden medir. Entre los 2 días del taller son el 8 y el 11 de septiembre, pero el 9 y el 10, que son los 2 días que no va a haber sesión, vamos a tener dos sesiones de dudas para que en cualquier punto que se hayan atorado, en cualquier duda que realmente tengan y que no les permita avanzar con el cálculo, las vamos a poder revisar ahí. El chiste es que ustedes concluyan este taller con un dato para su empresa y teniendo total claridad de lo que dice ese cálculo en su caso y qué pueden hacer con esa información, ya sea para poderlo trabajar con el cuerpo directivo, con otras personas que toman decisiones al interior de la empresa, o si quieren evolucionarla un poco más y ya plasmarla en un plan de trabajo que les pueda ayudar a ir cerrando esta brecha. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenos, aprovechen este espacio para poder pensar y explorar si esta posibilidad puede ser para ustedes y bueno, cualquier duda que puedan tener, la contestamos en este momento. Si no, por el chat también estamos pendientes. A ver, Arturo Aguilar, adelante. Muchas gracias, Fátima, por esta presentación. Me parece sumamente interesante lo que nos compartes. Y yo solamente tengo una duda. Sobre este taller que nos compartiste de la brecha salarial, entiendo que será como un acompañamiento por parte de ustedes, como para que las empresas podamos obtener el cálculo de nuestra brecha salarial y sobre todo como poder explicar de dónde sale, ¿no? Y poderlo explicar a los funcionarios. Entiendo que durante este taller vamos a trabajar con data, ¿no? Literal data de nuestras compañías, pero justo quería preguntarte, Fátima, si estos datos que nosotros vamos a trabajar, en algún momento ustedes los compartirán en algún lugar o estos acompañamientos son individualizados, es decir, cada una de las personas vamos a tener como sesiones individuales o de manera general tendremos como la información genérica y de ahí cada empresa va a irse acercando con ustedes para dudas en específico. Mira, la manera en la que está estructurada el taller, muchas gracias por tu pregunta, porque la verdad es que creo que es ideal y me permite platicarles un poquito más sobre cómo funciona. Una vez que ustedes se registran y deciden entrar a este taller, les vamos a mandar un kit de bienvenida con ciertas lecturas, con la guía que van a seguir paso a paso, con un tutorial para llevar, digamos, sus datos lo más cercano al tipo de base de datos que quisiéramos que tuvieran. En ningún momento nos van a compartir a nosotros esos datos, más bien es para que ustedes los vayan trabajando. Una vez que empieza el taller, van a haber sesiones, digamos, vamos a pensar como en la escuela, de teoría, para darles como toda esta información o esta base de conocimiento que quisiéramos que tuvieran. Y después va a haber una parte súper práctica en donde vamos a ir paso a paso. Ustedes van a ver mi computadora con una base de datos hechiza para llevarlos de la mano en el cálculo, pero ustedes van replicando esos pasos con sus datos en su computadora. Y la idea es que ustedes vayan armando un Excel que les permita encontrar esto o armar este indicador. Hay algunas sesiones, sobre todo en las que tienen que ver con interpretación y con resultados, en donde pueden participar y poner en qué rango está su resultado. No nos tienen que compartir su resultado de ninguna manera. Solamente es para que ustedes entiendan de dónde viene y claro, si en algún punto quieren abrir esa información y quisieran que viéramos alguna duda en específico, lo hacemos. Si no, están las dudas, para simplificarlo, están pensadas en horarios, pero si en algún momento hay alguna información que creen que es sensible y que quisieran que reportáramos uno a uno, lo podemos hacer. Eso sin lugar a dudas. Pero la idea no es compartir este dato, sino más bien es que ustedes se lleven todo el conocimiento para armar este cálculo, que ustedes, digamos, como empresa o como funcionarias de una empresa, puedan decir, a ver, en esta empresa nosotros vamos a medir de esta manera, lo vamos a calcular mensual, vamos a usar, estos son los rubros que van a entrar como salario adicional,
nominal, este va a entrar como salario variable, ¿no? O sea, ustedes van a terminar con esa guía para que año con año lo puedan replicar y tengan mucha claridad sobre eso. Y como les decía, van a tener una guía, o sea, uno de los productos que con los que van a tener, con los que van a terminar es una guía que básicamente va a ser lo mismo que yo les voy a ir diciendo paso a paso para que lo puedan replicar y que si en un año dicen, ay, ¿qué me dijo sobre esto? Tengan ya ese, digamos, ese respaldo documental o que puedan entrenar a alguien más para poder hacer ese cálculo al interior de su empresa. Muchas gracias, Fátima, me queda más claro. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda ahorita de lo que platicábamos también con Arturo? También recordarles que precisamente estas sesiones no se grabarían. Entonces, también por eso, bueno, tienen, obviamente, como ya también lo explicó Fátima, pues tienen un costo extra adicional a ser parte de Pacto. Por ser parte de Pacto tienen un descuento del 20%, pero todo este material pues es para ustedes, es exclusivo, no se comparte, todo es súper confidencial y no es pues no son sesiones que se grabarían como esta que ahora sí podrían tener un poquito de la información que ya les dio Fátima para que también pues las convenzan un poco de la importancia de por qué traer este tema, ¿no? Entonces, ¿alguien más, alguna otra duda, comentario? No sé. Por el chat también Sí. podemos recibir preguntas. Una de las cosas que no les había dicho, en lo que se animan a hacer más preguntas, es este taller es virtual, es de 9 a 1, porque al ser práctico sí toma tiempo el estar trabajando y replicando estos datos, pero la idea es que sea virtual, entonces es mucho más fácil pues darle seguimiento, ¿no? Y trabajar también en su propia computadora sobre esto. E incluso, pues, a ver, una de las reglas de convivencia es no platicar lo que se dice en estas sesiones, pero también existe la posibilidad de decir, oye, yo no me siento cómoda o cómodo diciendo a qué organización pertenezco, igual y no lo tienen que compartir, ¿no? Y al final esto es un tema de trabajo, o sea, que es información para ustedes y para que ustedes le ganen pues, todos los beneficios que pueda traer. ¿Quién más? Creo Samantha se acaba de conectar, pero creo que no. Bueno, otra de las cosas que se me ocurre también que vale la pena que les diga es en términos de conocimientos, porque en algún punto les mencioné una regresión. En términos de conocimientos necesitan aritmética muy básica, saber usar Excel. Si son personas funcionarias que se encargan de la nómina, seguramente eso es algo que ustedes dominan. No tienen que tener mucho más, o sea, digamos, dentro de la idea de este taller, la fórmula que les presenté es la fórmula más común que utiliza ONU Mujeres, que utiliza Pacto Global, que utiliza el GRI. Sí les voy a platicar acerca de diferencias en las fórmulas, porque cuando ya uno se da brincos y clavados en todas estas reglas de sostenibilidad, se da uno cuenta que hay ciertas diferencias que pueden ser muy sutiles, pero que son muy poderosas en términos de narrativa. Entonces, eso sí lo platicamos, pero nos apegamos a esta fórmula básica. El cálculo aritmético más complicado que vamos a usar va a ser el promedio. En realidad, no le tengan miedo. Sí hay un bloque en donde les vamos a platicar sobre estas regresiones, solamente para su conocimiento, sobre todo para su conocimiento, pero no vamos a hacer ese tipo de mediciones para que no le tengan miedo. Así que en realidad está pensada para todo público que trabaja directamente con los datos de nómina. Y además es justo, también es romper esa barrera del miedo para vender el caso de negocio de por qué es importante hablar de brecha salarial. Entonces, no tengan miedo, así como lo ha explicado Fátima, también se puede entender perfectamente los números que se van a manejar Sí. y no hay Sí, tema.
Y sobre todo creo que Tony y yo hemos buscado que sea un taller mucho más esperanzador y que le quite el miedo, porque muchas veces hablar de la brecha salarial es un indicador que todas le tenemos pavor, porque pareciera que es como, ay no, si sale una brecha salarial del 20%, ahora le tengo que subir el salario 20% a todas las mujeres de mi plantilla, o sea, pareciera que esa es la relación lógica, y la realidad es que no, es un indicador tan complejo que en realidad, si hicieran eso como empresa, o sea, yo como consultora les diría no. La van a regar porque eventualmente cuando vayan saliendo más mujeres y regresando, van a volver a terminar con una diferencia de esa naturaleza. Entonces, esa no es la solución. La solución es entender por qué pudieran estar teniendo esas diferencias y realmente cómo pueden diseñar acciones. O sea, casi les podría decir que es una manera en la que estarían haciendo un diagnóstico muy profundo y muy rápido de igualdad de género de lo que está ocurriendo en sus empresas. Y con eso van a llegar después de 2 días con muchísimas herramientas para enmarcar mucho mejor los esfuerzos que ya traen o diseñar ciertas acciones que igual y se les habían perdido, que de verdad se los garantizo, en muchas ocasiones no implica invertir demasiados recursos, sino más bien encauzar mejor los esfuerzos. Sí, y justamente por esto que mencionas, nos pareció muy pertinente pues que se ofrezca este taller, precisamente porque no importa el sector, no importa el tamaño de la empresa. Con que ustedes empiecen justo a medir esto, ya están tomando cartas en el asunto de qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues ojalá se animen los que tenían aquí un poco de duda, que ya hayan aclarado sus dudas y pues nada, estén pues más empoderados para tanto ofrecer el caso de negocio como para animarse a hacerlo, porque como bien lo dice Fátima, no solo lo podrían aplicar al interior de sus empresas, sino también pues como herramientas para diseño de otras empresas y para apoyar como consultores. Aquí en el chat también está la liga del QR que les proyectó Fátima por si no tuvieron oportunidad de escanearlo con su celular. Está aquí también el correo de Fátima por si tienen más dudas. En esta liga también pues trataremos de responder las dudas si también se les presentan. Y pues nada, animarlos a que lo consideren. Es una buena inversión de aprendizaje, pues, y ya estamos a punto de cerrar el año, entonces puede ser una buena cartita de Santa Claus para pues, sumar enseñanzas y aprendizajes al interior de sus empresas o al exterior. Entonces, pues creo que por ahora, si ya no hay más dudas, creo que podríamos Tenemos una cerrar. en el chat. Ay, adelante, Fátima. Sí, nos pregunta Aldo Paredes que si les podemos mandar información sobre costos, ¿sí? Y se las cuento de una vez. Están en la liga que les puso Tony en el chat, en el QR, ahí vienen todos los datos. El costo es de 9,700 pesos por persona. Y si son empresas adheridas a Pacto Global y tienen cubiertas sus cuotas, tienen el 20% de descuento. Y entonces, como ven, es un ofertón loco, pero nada, pues nada, solo animarlos a que lo consideren, todavía están en buen tiempo de inscribirse, cerramos la convocatoria el 31 de agosto y bueno, y como ven, obviamente tenemos que cerrar con estos tiempos porque pues se prepara el kit de bienvenida, toda la información que les comentó Fátima, pues se les hace llegar previo a las sesiones. Sí, son sesiones de trabajo, son sesiones para que arrastren el lápiz, pero pues les garantizamos que van a ser muy fructíferas y enriquecedoras. Entonces, pues sin más por ahora, pues les desearíamos bonita mañana y ojalá que se animen. Cualquier cosa, por favor, si no duden en contactarnos y aquí estaremos a la orden para contestar sus dudas. Muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenos días.